¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos, hablando de temas importantes para la realidad nacional. Las elecciones, poco más de 3 meses faltan para el proceso electoral en Guatemala y por supuesto que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral tienen mucho que decir en relación a este proceso. La convocatoria que están realizando, el llamado a empadronarse, las posibilidades y el análisis de la participación ciudadana el día de los comicios, muchos temas que vamos a abordar esta noche. Veamos el siguiente reportaje y luego sí, comenzamos con las entrevistas. Un momento decisivo para el país se acerca nuevamente. El 2 de mayo el Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones 2015. Pero a partir de ese momento la vida política en el país se ha opacado cada día más. Escándalos gubernamentales, transfugismo político, cambios de candidatos y desencanto de la población rodean el panorama de las futuras elecciones. El TSE va a contratiempo para alcanzar metas de empadronamiento. Con un presupuesto asignado a 26 millones de quetzales para alcanzar una meta de 8.2 millones de empadronados que deberán elegir sobre 3.959 puestos gubernamentales que están en disputa el 6 de septiembre. La tarea parece titánica. La crisis en la que se encuentra el Estado está marcando la vida política, que ha tenido que mover sus piezas para dar paso a una campaña que para algunos analistas podría ser preocupante por un decrecimiento de participación ciudadana que afecte la representatividad y la legitimidad de los elegidos. La posibilidad de un proceso electoral violento, en especial por partidos que no han respetado a las autoridades, colocando campaña anticipada y movimientos que en los últimos días llaman a un voto nulo, han sido la constante que han obligado a las autoridades a llamar a la calma. Es por eso que hoy en Desafíos abordamos el futuro de las elecciones. Claro que es el tema más importante que nos ocupa en las últimas semanas y seguramente a lo largo de estos meses estaremos hablando de toda esta etapa previa al proceso electoral en nuestro país. Poco más de 3 meses falta para que todos los guatemaltecos puedan asistir a las urnas y votar y elegir a las nuevas autoridades. Pero previo a esto y en este contexto político en el que está viviendo Guatemala, ¿cómo se está dando el clima desde la visión y la organización del Tribunal Supremo Electoral? Me da mucho gusto presentar a quien nos acompaña esta noche, Julio René Solórzano Barrios, magistrado vocal primero del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Bienvenido, Dios. muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuántos años ya en el tribunal, magistrado? 34 años. 34 años. Y todavía no he aprendido bien cómo se hacen los procesos ¿Serán electorales. estas las elecciones más complejas por el clima político que hoy se está viviendo en el país? No, todas son especiales. Todas distintas, todas ¿verdad? distintas, todas tienen sus complejidades, pero lo importante aquí es que es la voluntad de todos los ciudadanos, lo que no se puede tocar, lo que no se puede dañar. Puede llover, pueden haber circunstancias adversas, pero la voluntad del ciudadano es lo intacto, es lo que vale y lo que haremos valer el 6 de septiembre para las elecciones generales y en su caso, si hubiese una segunda ronda, será el 25 de octubre. ¿Ha madurado el electorado guatemalteco? ¿Se está afianzando el sistema democrático, la participación ciudadana? ¿Usted considera que puede hacernos una retrospectiva de más de 3 décadas en materia electoral? Creo que realmente la madurez es bien difícil de medir. Más se mide la participación como sinónimo de mayor madurez, pero yo no creo que sea así, que es excelente que la mayor cantidad de ciudadanos participemos, pero ahí está el fondo de la elección, el meditar, el analizar y decidir por uno mismo, por lo que nos va a afectar a todo nuestro país, ese voto. Lo importante es declarar la voluntad ese día. Bueno, hablando de voluntad, magistrado, uno de los objetivos del Tribunal Supremo Electoral siempre, bueno, es convocar obviamente a la mayor cantidad de guatemaltecos a que puedan votar, pero es absolutamente necesario el empadronamiento. Hay una meta para este año. ¿Cómo van y cuáles son los objetivos claros que ustedes tienen para darle prioridad a este tema, el del empadronamiento de los guatemaltecos? Durante todos los anteriores procesos, una cantidad de 400,000 a 500,000 era la cantidad de nuevos empadronados, a excepción de las elecciones pasadas donde superó, y especialmente las mujeres superaron a los varones en el empadronamiento. Fue un caso especial del incremento de esa naturaleza. Ahorita vamos dentro del margen normal de los procesos, pero aprovecho la oportunidad que no debemos de tratar de cumplir márgenes, sino de realmente todos los ciudadanos que tenemos ese derecho debemos. Y el 6 de junio es el último día, aún tenemos tiempo, hemos instalado puestos en centros comerciales, en todas nuestras subdelegaciones, delegaciones,
Y por eso le pido muy respetuosamente, especialmente a esos jóvenes que no han asistido, que tienen DPI, que vayan y se inscriban para poder ejercer el 6 de septiembre ese derecho. Bueno, en función de los resultados y de que todo pueda surgir de la mejor manera en septiembre y si es que se da una segunda vuelta electoral, ¿hay cambios importantes en materia de logística para que los resultados fluyan de manera más rápida, para el control también y sobre todo recabar información que llega de los distintos lugares, los más alejados del país? ¿Están poniendo algún nuevo sistema o están por implementar algo nuevo, magistrado, para estas elecciones? De todo se aprende. El ciudadano recordará que en las elecciones generales del 2011 pues existió no una demora, sino una consecuencia lógica, puesto que son 5 elecciones las que tienen las juntas receptoras de votos. Claro. El tribunal no debe decir a qué hora va a poder dar resultados, y eso generó una inconformidad con la ciudadanía. Realmente es complejo y son las juntas receptoras de votos quienes hacen eso. Aprendiendo de estas cuestiones, ya estamos diseñando, ya hemos diseñado, vamos a operativizar la fórmula que en principio será cómo se distribuyen los resultados, cómo se trasladan, para evitar precisamente ese tema. Advierto, no es que vamos a tener una celeridad increíble, porque lo fundamental es la certeza jurídica del documento que contiene la voluntad de todos los guatemaltecos. Bueno, hablando de certeza jurídica, un tema fundamental, ¿cuál es la gran expectativa que tiene el Tribunal Supremo Electoral para desarrollar elecciones, insisto, en un contexto complejo, como todas las realidades históricas que se han atravesado en otros procesos, pero ¿qué esperan ustedes como tribunal para estas elecciones? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la misión de ustedes? Nosotros estimamos que, en primer lugar, desarrollar una campaña de información al ciudadano. El ciudadano debe estar debidamente informado qué es lo que necesita para votar, qué va a elegir, cuándo lo va a hacer, en dónde lo va a hacer. Eso es fundamental. Mientras más ciudadanos tengamos informados, se evitarán una serie de consecuencias, como por ejemplo, yo voto en esta mesa y se confundió, claro, ¿verdad? Pero genera dudas, o que alguien votó en lugar mío. Esas consecuencias se dan, pero si el ciudadano está debidamente informado en dónde está, en qué mesa, en qué línea el padrón va a votar, eso ya, en cuanto al ciudadano, de un ciudadano bien informado, va a reducir. Ahora, las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas deben de acatar y respetar la normativa vigente, y le pedimos desde ya a todas las... Que parece lo más complejo de cumplir, ¿verdad? Y lo hemos estado viendo desde hace tiempo. Pero por eso es mi llamado a todas las organizaciones políticas. Este es un evento de Guatemala, del Estado de Guatemala. Claro que hay partes fundamentales, como son las organizaciones políticas, son fundamentales, pero también es el ciudadano, las instituciones del Estado, todos los guatemaltecos debemos de velar por el proceso. No es del Tribunal Supremo Electoral, organizamos el proceso, pero la custodia de ese patrimonio valioso que afectará a nuestro futuro es de todos los ciudadanos. Por eso, a los ciudadanos que integran las organizaciones políticas les pido respetuosamente que deben de cumplir y velar por la normativa vigente durante un proceso electoral. Bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche a Julio René Solórzano Barrios, magistrado vocal primero del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a seguir hablando con otros integrantes de este tribunal para conocer más datos sobre estas elecciones del mes de septiembre. Ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos. Y bueno, estaremos platicando con él en reiteradas ocasiones, hablando de este proceso de elecciones para este año. Ya volvemos, no se vaya, estos desafíos. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Amigo agricultor,
Si quieres aprender, les invito a que veas Visión Rural y lo pones en práctica todo lo que ves. Visión Rural, el sábado a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 8:30 de la mañana, solo por Guatevisión. Bueno, y seguimos hablando de un tema fundamental esta noche en Desafíos, hablando del panorama electoral, como decíamos, a poco más de 3 meses de que se realicen los comicios en Guatemala y nos sigue acompañando la gente del Tribunal Supremo Electoral, pero en este caso les quiero presentar al licenciado Estuardo Gamalero Cordero, magistrado suplente, que también nos acompaña esta noche. ¿Cómo le va? Gracias por estar presente. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchas expectativas para estas elecciones. Recién platicábamos con Julio René Solórzano Barrios sobre el tema y cómo lograr, y ese es un poco el eslogan de nuestro canal, por unas elecciones en paz, que se dé este clima realmente, evitar la conflictividad y sobre todo el ataque de la que muchas veces son víctimas personas que trabajan y que se suman a este proceso electoral a través del tribunal. Sí, definitivamente el momento por el que está atravesando ahorita todo el país es histórico. Hay una gran crisis que todavía, digamos, existe incertidumbre en lo político, en lo jurídico y en lo social de cómo puede terminar. Existe una enorme también petición en cuanto a los temas de transparencia y de corrupción y pues para bien o para mal la coyuntura está en vísperas de un proceso electoral. Un proceso electoral que ya se ha visto amenazado a lo largo del último año por ataques de algunas agrupaciones políticas, de fundaciones que utilizan algunas organizaciones políticas para desprestigiar y para interponer fraudulentamente acciones de antejuicio en contra de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero también veo que a nivel de las instancias judiciales, tanto de la Corte de Constitucionalidad como de la Corte Suprema de Justicia, se ha recibido de parte de ellos el acompañamiento para fortalecer la institucionalidad, no solo del tribunal, sino resguardar el orden durante todo este proceso. ¿Cómo motivar al ciudadano a que vote? Estamos viendo, y todavía faltan algunos meses, pero esta coyuntura política es compleja, ¿qué hará el tribunal justamente para evitar el voto nulo? Porque ahorita muchos están promoviendo este tipo de sufragio, independientemente que cada uno tiene la libertad y el poder de definir y votar como quiera, pero para lograr que realmente la afluencia sea importante y que la gente vote y decida por algún candidato. Bueno, fundamental es recordar, y nos guste o no nos guste, tenemos que aceptar que el sufragio dentro de sus características es que el mismo es universal, es secreto y debe de obedecer siempre a una voluntad espontánea de la persona que lo está emitiendo. Muy bien. Lamentablemente, y justo por la coyuntura que nosotros estamos viviendo, hay personas que en su apatía por el sistema y en la apatía que se ha generado hacia la clase política, han estado recomendando o instando al voto nulo. Y está bien, es decir, al final uno no se puede meter, digamos, en esa libertad que tiene la persona de expresarse, de poderlo decidir. Sin embargo, creo que sí es válido manifestar que en Guatemala, por ejemplo, el voto nulo no tiene el efecto de lo que estas personas creen que tiene. Eso quiere decir, en Guatemala, el voto nulo, así sea el 90% de votos nulos, no inciden sobre los resultados ni deslegitiman a la persona que haya optado o que haya ganado en todos esos comicios. Recordemos que en el proceso electoral se escogen a los alcaldes, a los diputados y al presidente de la República. Por consiguiente, llegar a un gobierno con esa deslegitimación de votos puede comprometer también el desarrollo del país. Y finalmente, tal vez que es la parte que me parece a mí debería de convencer más a las personas que están indecisas, es que el voto nulo, para efectos prácticos, a quien más fortalece o a quien más garantiza su presencia en el poder es a todos los partidos que tienen un alto número de voto clientelar, voto que es incuestionable para ellos en función de los favores que han ido comprando, de los regalos que han dado. Hemos visto, digamos, en fechas recientes, salieron en noticias la semana pasada, alcaldes que regalaban electrodomésticos, que rifaban motos, que regalaban amueblados de sala. Esa es una forma en la que se compra la voluntad del pueblo.
Entonces esos partidos políticos son los que se miran más beneficiados a la hora de instar al voto nulo. Lejos de extirpar la podredumbre del Estado, lo que estamos haciendo es garantizando que se queden ahí. Bueno, la labor de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, otro tema importante. Hemos visto, bueno, las sanciones que se han emitido a los distintos partidos políticos, pero que al final termina siendo un tema económico nada más para estos grupos políticos, sobre todo los más grandes, para el control, para la transparencia y para conocer realmente dónde vienen los fondos para campañas tan importantes que vienen realizando. Definitivamente no hay, me atrevería a decir yo, un flagelo más grande que debamos atacar si queremos corregir el rumbo de la transparencia y de la corrupción en el Estado, como el financiamiento de las organizaciones políticas. Es a través del proceso electoral en el que se sirve la puerta de entrada para los futuros funcionarios que van a regir todo el orden político del país, y lamentablemente la historia ha demostrado que no solo el Tribunal Supremo Electoral, sino que la falta de voluntad política del resto de instituciones del Estado ha sido incapaz de controlar ese financiamiento de orígenes inciertos, de orígenes que se presumen incluso con estructuras de crimen organizado, de narcotráfico, y que en todo caso corrompen el sistema porque lo ponen en planos de deslealtad. Yo creo que tenemos que trabajar arduamente en corregir eso. Debe venir una modificación fundamental a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cree que es inminente la reforma? ¿Esta será la oportunidad? Esta es la oportunidad y esta es la gran deuda que tiene el Congreso de la República de aprobar algo que le debe al pueblo para corregir la situación. El Tribunal Supremo Electoral, a través de esas sanciones económicas que tú estabas mencionando, Ricardo, sí me parece a mí que empezó una cadena de empoderamiento ciudadano al tratarnos de decir que era incorrecto lo que estaban haciendo las organizaciones políticas. Recordemos que el año pasado se dieron 2 veces suspensiones de partidos políticos, cancelación de un nombramiento fundamental en el cargo de la Secretaría General de otro partido político. Las cantidades, tienes razón, para algunos pueden ser pocas, para algunos pues pueden ser muchas, pero es la primera vez en la historia que se hace algo en cuanto al tema monetario que realmente les afecta a ellos. Y el siguiente paso, me parece fundamental recordar que es un tema con el que no podemos jugar. No se puede jugar porque es sagrado en la Constitución y es un deber para el ciudadano y para todas las autoridades, garantizarle la efectividad del sufragio a las personas y la pureza del proceso electoral. Esa es la línea blanca que marca lo que para nosotros de ciudadanos necesitamos que alguien defienda. Así que en aras de defender esa pureza del proceso electoral, la misma ley contempla en su artículo 21G un artículo que es específico y que pareciera que ha estado dormido, digamos, ante la coyuntura que ha existido en otros procesos electorales. Es un artículo que habla de la violación a las normas del financiamiento. Y el artículo lo que establece es que cuando se violen las normas del financiamiento, el Tribunal Supremo Electoral podrá emitir las sanciones administrativas correspondientes y lo deja en libertad de decidir cuáles son esas sanciones administrativas correspondientes. ¿Y cuál puede ser el grado mayor de esa sanción? Sanciones administrativas. Sí. Las acciones penales que correspondan, porque recordemos que también están tipificados los delitos electorales, y la eventual cancelación de la organización política. Entonces, si hay organizaciones políticas que han violado las normas del financiamiento, están expuestas y sujetas a esas sanciones. Bueno, ese es un tema fundamental que vamos a seguir desarrollando. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche el licenciado Gamalero Cordero, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. Serán convocados en reiteradas ocasiones en este proceso que todavía tiene mucho que decirnos en relación a lo que va a pasar en el mes de septiembre. Muchas gracias y muy amable. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa rapidito y ya volvemos al último bloque de desafíos hablando del tema electoral.
¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener los abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Mis brazos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Bueno, qué interesante todo lo que nos han dicho los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en relación al proceso que se está dando, pero no debemos dejar de analizar la coyuntura política en la que se está dando este clima preelectoral, poco más de 3 meses, como decíamos, para que los guatemaltecos puedan votar y elegir a sus autoridades, y por eso para hablar de este contexto y ver los distintos escenarios, ojalá que se dé el más positivo para estas elecciones. Me da mucho gusto presentar a Renzo Rosal, analista político, director de incidencia política de la Universidad Rafael Landívar. Renzo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, el gran tema, la gran pregunta, toda esta coyuntura que se está dando, ¿qué grado de incidencia, de impacto tendrá en las elecciones, en el electorado básicamente? Pues creo que comienza a tener un nivel de incidencia positivo y que va gradualmente va en ascenso. Es decir, creo que la lupa, si bien se ha colocado sobre el tema de la corrupción y la crisis se ha orientado mucho al desgobierno actual, es evidente que comienza a darse una serie de mensajes que sí ya tienen una connotación, digamos, electoral. El mensaje tiene que ver con el nivel de hastío también frente al sistema político, frente al sistema de partidos. El tema de comenzar a señalar, yo creo que eso es un dato muy importante, cómo comienza a vincularse también el perfil de los candidatos. Es decir, la ciudadanía comienza a decir precisamente el tipo de perfil que tenemos hoy por hoy con enorme desagrado frente a lo que está sucediendo actualmente, es en buena medida el tipo de perfil que muchos partidos están buscando candidatear para diputados, para presidentes, para alcaldes. Entonces ahí hay como se está generando un puente de mensajes muy poderosos que creo que pueden tener en principio un buen grado de relación con la participación electoral. Y en segundo término creo que va a quedar, ojalá, un buen nivel, una masa crítica importante para poder vigilar de mejor forma la actuación de nuestros gobernantes que tomarán posesión en enero del próximo año. Bueno, sobre todo, Renzo, porque en estas manifestaciones donde el primer mensaje o el mensaje más claro era pedir la renuncia de quien ya renunció, la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, se utiliza este clamor popular para pronunciarse, por ejemplo, contra algunos candidatos que están en plena campaña, que aspiran a la presidencia. Es decir, como que este clamor popular no solamente ataca la gestión del Poder Ejecutivo, sino que ya está anticipándose y hablando de algunos de los candidatos que aspiran a la presidencia, ¿no? Por supuesto, y de hecho el 2 de mayo, el día de la convocatoria, se intentó seguramente para varios partidos que hubiera un parteaguas, es decir, que nos olvidáramos de la crisis y que hubiera finalizado casi que el 1 de mayo y que el 2 de mayo hubiéramos iniciado el día y la jornada con solamente hablar de las elecciones. La realidad ha sido evidentemente distinta. Nos ha dicho que el mensaje prevalece y va a prevalecer en la medida en que las siguientes movilizaciones, las siguientes acciones y también los errores de nuestros gobernantes que siguen cometiéndolos le dan como combustible a todo eso. Y yo creo que un error fundamental que se está cometiendo es los partidos. Los partidos en plena crisis están haciendo su proceso de campaña como que si nada estuviera pasando. Como yo digo, como que se hubieran puesto unos grandes audífonos y están tomando distancia de esta realidad que es muy poderosa. Y además siguen nominando candidatos que evidentemente es frente a ese tipo de perfiles donde ahí ya estamos como sociedad diciendo no, de eso no queremos. Y encima de todo lo están haciendo con toda la parafernalia de acompañarse y de levantar un perfil que, insisto, ya tiene un mensaje muy, muy negativo. Bueno, además la coyuntura nos lleva a ver el accionar de los partidos políticos dentro del Congreso de la República y la ciudadanía ya está diciendo, bueno, esta clase de partidos que está teniendo estas acciones actualmente dentro del Poder Legislativo es el mismo que pretende llevar a la presidencia a alguno de estos personajes, indudablemente. La gente ya empieza como a analizar y a relacionar, que no son cosas separadas, no es borrón y cuenta nueva, o sea, al final es la misma clase, el mismo partido político
que hoy está demostrando lo que es capaz de hacer o no dentro del Congreso de la República también. Por supuesto, y creo que también ahí se adiciona un elemento importante, que es las elecciones hace unas 4 décadas, digamos, o 3 décadas después del proceso del paso, digamos, del conflicto armado interno a las elecciones democráticas, comenzó a ver en esa época las elecciones realmente eran vistos como una esperanza, como cada 4 años era realmente ver la posibilidad de una Guatemala distinta. Ese sentimiento fue decayendo para ver que las elecciones solamente son como un paso de estafeta, un juego de intereses, un juego de actores. Sin embargo, ahora hay una posibilidad de recuperar un poco el valor también de que más allá del paso de la estafeta, hay la posibilidad de poder escalar algunas gradas. Todas no porque terminaría siendo, digamos, un planteamiento muy idealista, pero sí hay posibilidades de que las elecciones contribuyan a modificaciones de cambio social y de cambio político. No abruptos, por supuesto, pero sí yo creo que en términos de volver a valorar el ejercicio ciudadano y dejar atrás la única consideración de que las personas, los guatemaltecos, solamente somos simples electores, que asistimos 1 o 2 domingos cada 4 años. Yo creo que esa transición del sentimiento del electorado, ya no visto como tal, sino como digo, como un ciudadano activo que puede poner contra las cuerdas a los gobiernos, pero en el justo espacio, por supuesto, siempre en el marco institucional, creo yo que es un activo que tendría que quedar de todo esto que está sucediendo en Guatemala. La participación ciudadana, ¿cómo crees que se volcará a las urnas en los comicios? Están ahorita esta campaña promoviendo el voto nulo, el tema algunos bueno, el famoso abstencionismo, ¿puede tener algún tipo de repercusión notoria en las elecciones de septiembre? Es probable, es en ascenso. Y aquí comento brevemente, he estado con jóvenes en Quiché, en otros departamentos, por actividades de la universidad, en foros, en exposiciones, y para medir un poco, hacer tester en todo este sentido. Y evidentemente ha ganado bastante espacio el tema del antivoto o del voto nulo. Sin embargo, lo que le falta es ponerle contenido, porque ya sabemos que en el marco formal legal el voto, este tipo de votos o no votar no tiene ningún significado en el plano formal, pero en el plano simbólico sí lo tiene siempre y cuando vaya acompañando de mensajes más poderosos. Es decir, no solamente se trata de que yo no voy a ir a votar, sino que además consistentemente sepa por qué no voy a votar. Entonces creo que el otro expresión es, bueno, ¿por qué no votar? Y contribuir a poder presionar a los candidatos, a exigir cosas que hasta el momento hemos dejado pendientes y que hoy estamos pagando en una enorme factura como guatemaltecos. Por ejemplo, está claro como en los últimos fines de semana muchos partidos han hecho públicamente sus candidatos gastos absolutamente onerosos y que obviamente generan mucha incertidumbre, mucha duda de cuál es el origen de esos recursos. Ahí hay una gran posibilidad, digamos, de seguir poniendo el dedo sobre el renglón mediante este ejercicio de ciudadanía activa. Bueno, muchas gracias Renzo Rosal por acompañarnos, como siempre muy valiosa la presencia de este analista para poder hablar de este tema, aclarar algunas dudas y lo más importante es que nos vamos a dedicar en este calendario electoral a poner sobre la mesa diversos temas vinculados a la realidad que hoy está viviendo el país de cara a las elecciones. Soy Ricardo García Santander, gracias por acompañarnos, hasta un próximo programa.